Por lo tanto, significa que no tenemos una unidad completa, solo tenemos dos pedazos, para así decirlo. En cambio, esta, fíjense de acá, tenemos una unidad que ha sido cortada, ¿verdad? O seccionada en 12 partes. Y de esas 12 partes nosotros tenemos 17. Si pasa eso, significa que tenemos toda una unidad completa, ¿verdad? Porque hasta el 12 es una unidad, pero aparte tenemos otras 5 partes más, ¿verdad? 17, 12 y 5, 17. Entonces, la idea es eso. Pasar de un número, en este caso, ¿verdad? Que esté escrito como una fracción, perdón, un número entero y una fracción a una sola fracción. Vamos a ir con el primer método, porque en el primer método nosotros empezamos sumando partes enteras, este 1 grande con este 2 grande. Fíjense bien, 1 más 2, ¿sí? Tenemos una unidad completa más 2 unidades completas. ¿Cuánto nos da? 3 unidades completas. Y aparte, ¿verdad? Entonces ponemos más, o sea, aparte vamos a sumar las dos fracciones de la fracción. ¿Sí? El 2 tercios y el 3 cuartos. ¿Okay? 2 tercios más 3 cuartos. O como dice aquí en el ejercicio, ¿verdad? Agrupar entero con entero y fracción con fracción. Lo de agrupar es escribir entre paréntesis. Entero con entero, fracción con fracción. ¿Sí? Entonces, nosotros sumamos 1 más 2, 3. ¿Sí? Y después venimos nosotros y vamos a sumar las fracciones. ¿Sí? Entonces, aquí podemos usar el método que prefieran. Pero, ¿ok? Como nosotros observamos que solo son 2 fracciones, creo que el método más sencillo para sumar esto es el método tijera, ¿verdad? O el método de multiplicación cruzada. Entonces decimos 4, 3 por 3, 4, 3 por 3 y multiplicamos los denominadores. 4 se vuelve 12. ¿Sí? Eso sobre eso lo se puede escribir aquí de esta forma. 2 por, perdón, 3 por 4. ¿Sí? Hacemos todo el procedimiento, ¿verdad? Resolvemos 2 por 4, 3 por 3, 2 por 4, 8. Y piense bien, este más 3 solo lo vamos copiando, más 3. Y ya. Y ya, ok. Check. Profe. ¿Sí? Profe. Y hable. Apague los micrófonos porque no le estoy entendiendo nada. Sí, ya apagué el micrófono de la persona que estaba haciendo bullying. Gracias. Ok, entonces, les decía, sumamos entero con entero, ¿verdad? 1 más 2. ¿Cuánto de que tenga su micrófono apagado? 1 más 2, 3. Y luego 2 tercios más 3 cuartos. Y decimos nosotros, ¿ok? Multiplicación cruzada, 2 por 4. Y lo escribimos acá. Más, ¿verdad? Este mismo más. 3 por 3. Lo escribimos aquí en el numerador. Ahora, el denominador es multiplicación de denominador con denominador. 3 por 4. ¿Sí? Entonces, esa es la multiplicación cruzada. Ahora, en este método pueden utilizar el que ustedes quieran. Pueden utilizar multiplicación cruzada o con mínimo con múltiplo. Pero en este caso es un poco más sencillo utilizar el de multiplicación cruzada, ¿verdad? Porque es inmediato. Entonces decimos nosotros 2 por 4, o sea, el 3, para el siguiente paso, el 3 más, solo lo copiamos y vamos resolviendo estas partes. 2 por 4, 8, escribimos el más, 3 por 3, 9. Y 3 por 4 en el denominador nos da 12, ¿sí? Sumamos nosotros, ¿sí? Tenemos 8 más 9 nos da 17
y el denominador solo se copia sobre 12. Bien, entonces ya en este punto, para que quede escrito como un número, una fracción mixta, les dije que el denominador, perdón, la parte de fracción tiene que quedar escrito como una fracción impropia, perdón, como una fracción propia. ¿Y cuándo es una propia? Cuando este número de acá es menor que el denominador, pero en este caso nuestro numerador es mayor, entonces es una fracción impropia. Entonces hay que convertir esto de fracción impropia a fracción mixta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace? Entonces, aquí vamos a, bueno, creo que lo vamos a hacer aquí a un lado, pero lo voy a hacer con el mouse. Hay que hacer una división, ¿sí? Permítanme. Vamos a hacer una división, o sea, consiste en dividir, solamente eso, ¿ok? Permítanme, estoy viendo. Oh, ya lo hice. Bien, ya volví. Entonces, miren. La cosa consiste en hacer una división que vamos a dividir. Recordemos que una fracción es una división, ya se lo he repetido en varias ocasiones. Entonces hay que dividir 17 sobre 12. Entonces, por acá podemos escribir 17. Entonces, sobre... Ah, no, perdón. Ay. Al revés, al revés. 17 sobre 12. ¿Sí? Entonces decimos, ¿cuántas veces cabe el 17 en 12? O el 12 en 17. Entonces decimos una vez, ¿sí? Una por 12. Y le escribimos acá 12, ¿verdad? Entonces fíjense bien. Entre, ¿y cuánto nos resta aquí? 5. 5, ¿sí? Entonces, esto va a ser lo mismo que nos va a servir para escribir el nuevo número, ¿verdad? Y se fijan, el 3 solo se copia, pero después la fracción cambia. Entonces, 17 sobre 12 es una unidad entera, ¿verdad? El cociente va a ser el número de unidades enteras que vamos a tener, es una, ¿sí? Luego, el residuo va a ser nuestro numerador, ¿sí? Esto de acá se pone como numerador y el 12 que estaba dividiendo sigue siendo el denominador, ¿sí? Entonces, 17 sobre 12 es una unidad más 5 doceavos, ¿sí? Entonces, ¿ok? Ya aquí ya terminamos, pero lo único que hay que hacer es volver a sumar entero con entero y decimos 3 más 1, 4. Y la fracción que obtenemos aquí, permítanme, la fracción que obtenemos aquí es 5 doceavos, ¿verdad? 4 unidades completas y 5 partes de 12, ¿sí? Entonces, ven, o sea, teníamos una fracción donde su numerador era mayor que su denominador. Entonces, en ese caso se puede hacer una división. Entonces, en la división, el 1 representa las partes enteras. El cociente, el 1 es el cociente, ¿verdad? El residuo, 5, representa las partes del nuevo numerador, ¿verdad? Es el nuevo numerador. Y el 12, que fue el divisor, ¿verdad? Sigue siendo nuestro denominador. Sobre 12. Jóvenes, no estén escribiendo en el chat, se van a distraer. Entonces, este es el primer método, ¿sí? Para sumar fracciones mixtas.
El segundo método, déjenme borrar esa división. El segundo método lo vemos por acá. Ok, entonces fíjense bien. En este caso, el primer paso es convertir estos números mixtos a fracciones impropias, ¿sí? Va a ser lo contrario que acabamos de hacer. Entonces, fíjense bien, ¿cómo se hace eso? Si queremos convertir un número mixto a fracciones impropias, decimos nosotros, ok, el 1 que representa las unidades, lo vamos a multiplicar por 3, que es el denominador, ¿sí? Significa que este 1 lo vamos a dividir en tres partes, pero entonces, ¿cuántas partes obtenemos al dividir 1 en 3? Vamos a obtener 3 partes, ¿sí? 1 por 3, y a esas 3 partes le vamos a sumar las 2 que ya teníamos. Entonces, 1 por 3 más 2. Está escrito acá. Y en este caso, el denominador solo se copia, ¿sí? Si está en tercios, esa primera fracción tiene que ir en tercios, ¿sí? Entonces, 1 por 3 sumado con 2. Luego, más, ¿ok? Más la segunda fracción. Entonces, vamos a repetir el mismo proceso. En este caso, tenemos 2 unidades, ¿sí? Y estas 2 unidades las vamos a dividir en partes de 4, ¿sí? Entonces, si tenemos la primera unidad y la dividimos en partes de 4, vamos a obtener 4 unidades, perdón, 4 partes. Pero como son 2, entonces es el doble. O sea, en vez de ser 4, van a ser 8 partes más las 3 que ya teníamos. O sea, 2 por 4 sumado con 3, ¿sí? 2 por 4, 8 más 3. Y como denominador, el 4 que tenemos aquí, ¿sí? Profe, ¿Sí? ¿podría repetir que fui a traer un lápiz porque el que tenía no me funcionaba? ¿Qué me dice? No escuché. A ver, el 2 se divide entre 4. Ok, fíjese bien. Aquí solo es multiplicación y suma, ¿ok? 1 multiplicado por 3 y se le suma el 2, ¿sí? Vamos a Ok. ver, ¿ok? Hasta se lo voy a hacer con dibujitos. Aquí mira, tenemos 1, se multiplica con 3, ¿verdad? Aquí vamos a decir que se multiplica, ¿verdad? Y ese resultado se le va a sumar el numerador, ¿verdad? O sea, aquí se suma. Es un poco raro. Ok. Esa es una operación bastante sencilla, ¿verdad? No tiene la gran complicación, una multiplicación y después una suma. ¿Bien? Vamos a probar, y lo mismo con el otro, ¿verdad? Tenemos 2, se multiplica con el 4. Eso quedó feo. 2 por 4. Y después a esto se le suma 3, ¿sí? Más. No, eso es un más. ¿Ok? 2 por 4 más 3. Entonces, algo muy importante es que cuando ustedes ya hacen esas 3 operaciones, ¿verdad? Tienen que dejarlo siempre dividido por el denominador de la fracción original. Este de acá, 3, 3. Aquí está entre 4, ¿sí? Entonces, resolvemos esto. 1 por 3, 3 más 2, 5 tercios. El denominador solo se copia. Luego, 2 por 4, 8, más 3, 11. 11 dividido sobre 4. ¿Sí? Ok, entonces, una vez que hacemos esto, ¿verdad? Entonces ya solo nos queda la suma de 2 fracciones con distinto denominador. Decimos nosotros, aquí podemos resolver por 2 métodos. Método cruzado o el mínimo común múltiplo, de nuevo. O sea, como solo son 2 fracciones, entonces el más rápido, el más inmediato que deberían de utilizar es el del método cruzado. Recordemos que el mínimo es cuando tenemos 3 o más fracciones. Entonces decimos 5 por 4, acá está, ¿verdad? Más, lo escribimos, 3 por
11. 3 por 11. Y esto es igual, se multiplican, ¿sí? 3 por 4, 3 por 4. Entonces, es decir, y empezamos a resolver. 5 por 4, 20, más, ¿ok? Aparte, 3 por 11 nos da 33. Y resolvemos la multiplicación del denominador. 3 por 4 nos da 12, ¿sí? Ahora, sumamos 20 más 33, nos da 53 sobre 12. ¿Bien? Entonces, fíjense bien. Este puede ser una respuesta muy tentativa, ¿verdad? Pero como estamos trabajando con números mixtos, entonces la idea es volver a convertirlo en un número mixto. O sea, fíjense bien. Iniciamos con números mixtos. Entonces, deberíamos de terminar con números mixtos. Como les digo, hasta este punto está bien, ¿sí? No hay ningún problema. Pero, ¿verdad? Como trabajamos con números mixtos, entonces tenemos que dejar al final la respuesta en números mixtos. Entonces, hacemos el mismo procedimiento. ¿Qué hacemos para convertir a números mixtos? Pero decimos, ok, tenemos, perdón, a una fracción, sí, un número mixto, tenemos 53, okay, 5, 3, entre, ¿cuánto? 12. Entonces aquí nosotros tenemos que ir haciendo como el tanteo, ¿verdad? ¿Cuántas veces cabe 53 en 12 en 53? Entonces decimos, ok, 12. Después lo multiplicamos por 2, sería como 12 por 2, 24, ¿verdad? Todavía sobra bastante. 12 por 3, 36. Todavía nos sobra, ¿verdad? 12 por 4, 48. Sí, entonces tiene que ser un número menor. 48 se acerca bastante, entonces probemos con 4, ¿sí? 4 por 2, 8, ¿sí? Y 4 por 1, 4, ¿sí? Ya decimos nosotros, ¿verdad? 53 menos 48. ¿Cuánto nos da? 53 menos 48. O pueden contar, ¿verdad? 48, 49, 50, 51, 52, 53. ¿Ok? 5 unidades. Entonces decimos, ok, del algoritmo de la división, esto que acabamos de hacer nosotros, ¿verdad? El cociente, esto se convierte en nuestras unidades, ¿verdad? 4, ¿ok? 4 unidades enteras. Y nos sobran 5, ¿ok? Entonces, este 5 es el nuevo numerador, ¿sí? Este de acá. Y como teníamos dividido, o sea, veníamos dividiendo entre 12, nuestro denominador tiene que ser 12, ¿sí? Entonces, estos son los dos métodos, ¿verdad? Entonces, más abajito, ¿sí? Más abajito en esta misma hoja, ya permítanme, van a ver ustedes otros ejemplos de cómo convertir fracciones impropias a fracciones mixtas. Y acá tenemos el ejemplo de convertir fracciones mixtas a fracciones impropias. Entonces está explicado, ¿verdad? Se los hice verbal. Entonces lo que le decía, se multiplica el entero por el denominador y se le suma el numerador. Tenemos 1, 2 tercios. 1 por 3 más 2, ¿sí? Igual a 5. Se dice, se escribe la nueva fracción con el mismo denominador. ¿El denominador cuál es? 3. Y el número que acabamos de calcular es el nuevo numerador, ¿sí? Entonces, este 5 va a ser su nuevo numerador, 5 sobre 3, ¿sí? Y en el otro lado, entonces, aquí sí no les pude colocar una división, el dibujo de la división, pero entonces solo se los puse como la operación completa, ¿verdad? 53 entre 12 es igual a 4 unidades por 12, entonces 4 unidades por 12, y el 5 es el cociente, entonces el 4 son las unidades, el 12 el denominador, y el 5 es
el numerador nuevo. También está explicado aquí, ¿verdad? Entonces, básicamente esto. ¿Preguntas? No, Ok, a ver, entonces, No, profe. No, profe. entonces en este momento habemos 19, ¿verdad? Sí, habemos muchos menos. Anotamos el nombre en el chat. Sí, ok, pero solo están los de segundo, séptimo 2, ¿verdad? Alison, Genesis, Irma, Jeremy, Jesse, Jocelyn, Sara, Carlos. Tati es Tatiana. Jamie también, profe. profe. Ok, es que estoy leyendo los que aparecen aquí, ¿verdad? Walter, Wilfredo, Pues sí. sí, Jamie ahí está escrita y no la dijo. Jamie, sí, ¿dónde está Jamie? A ver. ¿Dónde está Jamie? Sí, En el chat, ok, en el chat sí. Entonces, bien, pensé que se habían incorporado los de séptimo 1, que también les mandé la invitación. Pero bueno, entonces miren, esto es la clase de hoy, ¿verdad? O sea, lo que tenemos que haber visto ayer. Entonces, es todo por hoy, ¿verdad? Cuídense, muchachos. Les voy a subir también, ok, algo muy importante. Los videos de las clases, ¿ok? Los videos de las clases se los voy a subir en Classroom, ¿sí? Entonces vamos a darle nuevo compartido, ¿ok? Miren aquí. Entonces vámonos al tablón. Entonces los videos se los voy a colocar en la invitación de las clases. Jocelyn, deja de estar gritando. Entonces, No, yo no estaba gritando, profe, se lo juro. Yo no estaba gritando. Sáquela, vieja malcriada. Sáquela, profe, sáquela. Ya, ok. Entonces, miren. No fui, profe, juro, bien mentiroso. Ok, la A clase... lo mejor un niño Nadie te gritó como quiere. niña y usted- Cállate, silenciate, cállate. Nadie te Fue Fred que gritó que es niño, pero gritó como niña. Ajá. Ajá. Ok, Eso. ya. Ok. Entonces, terminemos con esto. Les digo que las clases, cuando tengamos clases, el video grabado se lo voy a dejar en la invitación en Classroom. Y miren aquí los comentarios. Hoy sí, sáquela, profe. Cállense vos. Entonces, No, bueno, recuerden que esto lo está viendo la profe, ¿verdad? te lo juro, profe, que yo no fui. Sáquela. Cállense vos. Y bueno, eso es todo. Entonces, cuídense y nos veremos mañana a las 10 igual. Adiós. Adiós. Adiós, profe. Adiós, profe. Otra vez mañana, profe. Adiós. Adiós, profe. Nos vemos.